Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. En esta ocasión nos vamos a referir a nuestro comentario número 52 en el blog sobre la conciencia mesiánica en la profecía judía. Comenzamos diciendo que la premisa fundamental para concebir a nuestro Creador es que provenimos de Él. O sea, la idea que podemos tener de Dios, la única idea que podemos tener de Dios, que ya sabemos que en el judaísmo es indescriptible, inconcebible, es su creación. O sea, el hecho de que provenimos de Él. Esa es la referencia que tenemos para conocerlo, para concebirlo. O sea, este preámbulo que estamos iniciando acá, que estamos presentando, es para poner en este contexto lo que el profeta se va a referir en este capítulo 30, al cual nos vamos a referir. Entonces tengamos en cuenta que para concebir al Creador, la única referencia que tenemos es su creación. Su creación lo define. Entonces si vemos que hay un principio de causa y efecto en la naturaleza y en general en nuestra aproximación a la realidad, entonces sabemos que todo tiene efecto, absolutamente todo. Todo tiene causa y efecto. Sabemos que esa es la manera como Él se relaciona con nosotros. Entonces, si actuamos de una manera, por ponerlo en un contexto ético y moral, si actuamos de manera positiva, de manera buena, voy a llamarla así, el resultado va a ser positivo. En este caso, el medio y el fin es el mismo. El medio es una actitud positiva, el fin es lo positivo. De lo contrario, lo contrario. O sea, si tomamos una actitud negativa o forzamos una situación que sabemos que va a tener una consecuencia negativa, el resultado va a ser como tal. Bien, entonces seguimos. Todo lo que somos, tenemos y hacemos emana de Él. En otras palabras, tenemos que tener en cuenta de que todo lo que hay en nuestra conciencia, todo lo que creemos que tenemos y creamos en sí a partir de lo que ya Él nos ha dado en la creación, lo que hemos transformado con nuestras manos, lo que hemos hecho, las mesas, las casas, etc., provienen de Él. Tenemos que dejar muy claro esto porque si no tenemos una concepción clara de que todo proviene del Creador, vamos a creer que nosotros somos los inventores de nuestra propia realidad. Que de ello así es. O sea, nosotros creamos nuestras propias circunstancias. Sí, en ese sentido sí, nosotros somos los autores, pero las circunstancias ya están dadas. Ya están precreadas por el Creador. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de tener una tendencia negativa en la conciencia, de tener esta tendencia a hacer algo negativo, eso proviene del Creador. Aunque creamos que proviene de nosotros. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y igualmente con lo que poseemos. La razón es muy sencilla. Si fuera nuestro, permanecería en nuestras manos eternamente. Pero no es así. Nos morimos y lo que poseíamos quedó atrás. Y lo que somos también es parte de la creación de Dios. La conciencia, la manera como está diseñada la conciencia, es por Dios, por el Creador. Entonces tenemos que poner mucha atención. Dentro de ese contexto nosotros vamos a entender qué es lo que el profeta nos está diciendo en torno a nuestra relación con Dios y nuestra aproximación a lo que Él nos dice que va a ser su redención final. Bien. De manera que todo lo que somos, tenemos y hacemos emana de Él, aun si los resultados fueren positivos o negativos. Dios puso nuestra conciencia libre albedrío dentro del marco del discernimiento. En otras palabras, no hay libre albedrío si no hay discernimiento. Imposible. Necesitamos discernir con el propósito de conocer y a partir del conocimiento, producto del discernimiento, elegimos. Ya sea lo positivo o lo negativo, como lo vamos a indicar acá. Él creó oscuridad y luz, negativo y positivo, para que podamos ejercer el libre albedrío. La lección que aprendemos siendo conscientes de que provenimos de Dios es también darnos cuenta de que somos buenos porque Él es bueno y actuar
en consecuencia. O sea, hacer, ser y tener lo bueno. Entonces, el preámbulo, precisamente para tener de referencia de que nuestra actitud ética y moral depende directamente de nuestro Creador, de la concepción ética y moral de nuestro Creador. ¿Cómo lo sabemos? La Torá. ¿Cómo lo sabemos? La naturaleza, nada más al observarla. Nos referíamos ahora hace un momento hacia el principio causa y efecto. Ese es uno de los principios del Creador. Para darnos, o sea, la idea de ver que hay causa y efecto, de que si no hay lluvia, no hay siembra, si no hay siembra, no hay cosecha, etc. Lo obvio. Es para decirnos de que de esa misma manera Dios se relaciona con su creación. Y la Torá nos lo está diciendo, si ustedes optan por hacer lo bueno, yo los voy a multiplicar, les voy a dar efectos positivos superiores inclusive de los iniciales. Entonces la idea es poner atención. Pero entendámoslo dentro del contexto de lo que el profeta, de lo que él nos está diciendo, de lo que Dios nos está diciendo a través del profeta con las alegorías a las cuales nos vamos a referir del texto del profeta. Comenzamos, como dijimos, capítulo 30, versículo 1. Ay de los hijos rebeldes, dice el Eterno. El Eterno nos está llamando hijos, producto de su creación, producto de Él. Luego nosotros, si Él es nuestro Padre, lo que veníamos diciendo es algo tenemos que haber heredado de Él. Una cualidad específica porque es nuestro Padre. Entonces cuando nos dice que somos rebeldes es porque no estamos optando por esas cualidades de las que venimos nosotros. Si en nuestra genética espiritual tenemos la presencia de Dios, que nos ha dado vida material y espiritual al mismo tiempo. Eso es lo que tenemos que ser conscientes para tener y manifestar. Esa es la referencia. Entonces cuando Él nos dice, ay, de los hijos rebeldes, cuidado de los hijos rebeldes, dice el Eterno, que no toman consejo de mí. Cuando estamos hablando del consejo de Hashem, estamos hablando de la naturaleza, la esencia que Él ha plantado en nosotros. Ese es el consejo de Él, esa es la Torá. Y que forman proyectos, o sea, que se imaginan cosas, ¿no? Pero no de mi espíritu. En otras palabras, no estamos usando lo que lo que acabamos de decir, la esencia de Dios, o sea, lo bueno de Dios, que es Dios, sus modos y atributos, como su consejo, como la referencia, como su espíritu, que agregan pecado al pecado. Agregando pecado al pecado es que si tomamos una acción negativa, en otras palabras, nos dejamos seguir por las tendencias negativas en la conciencia a partir de sentimientos y creencias de carencia, de ego, o sea, que sentimos esto, que no queremos esto, que necesitamos esto, que queremos más y más y más, los deseos, etc. Materialistas. Va a ser una cadena que trae sus propias consecuencias, eso es lo que llaman predicamento. El predicamento es negativo, lo que viene es negativo. Eso es lo que acá entendemos como agregar pecado al pecado. Nuestros sabios en el Talmud dicen que una buena acción conlleva a una segunda nueva acción y lo ponen en sentido de recompensa. O sea, hacemos una buena acción, somos recompensados con la oportunidad de hacer otra buena acción. Entonces, si por ejemplo a alguien se le detuvo el carro por una avería, ayudamos a la persona a que el auto siga andando. Hicimos una buena acción. Inmediatamente después que el carro se va, vemos que una señora está pasando con dificultad cargando algo pesado y uno se acerca y dice, señora, yo le llevo las bolsas. Inmediatamente después de haber ayudado a otra persona. Entonces uno dice, wow, Dios me está recompensando con la oportunidad de hacer buenas acciones, con la oportunidad de manifestar la esencia con la que Él me hizo, con la que Él ha definido mi identidad. Esa es la idea. Y lo mismo dicen en el Talmud nuestros sabios respecto a las cosas negativas, que una vez uno comete una transgresión, la cadena de transgresiones continúa. Entonces, envidiamos, por ejemplo, inmediatamente después de la envidia, aparece la lujuria, después de la lujuria, aparece la indiferencia, y después de la indiferencia, la indolencia, el no querer hacer. Entonces pongamos atención a eso. Es algo natural, es como que es ley de atracción.
está uno en una actitud positiva, pasan cosas positivas. Está uno en una posición de devoción, de entrega, de estar realmente pendiente de lo que está pasando. Suceden cosas inherentes a esa atención que estamos poniendo. De repente aprendemos algo nuevo. A partir de una intención de aprender, de una impresión de estar en algo positivo. Entonces uno está atrayendo. Ahora, eso no quiere decir que uno, teniendo una actitud positiva, necesariamente atraiga lo positivo. Ese es el principio. Pero si se presenta una situación negativa, la actitud positiva es la que debe dictar seguir siendo o teniendo una actitud positiva. Y en este caso lo mejor es evitar lo negativo. En otras palabras, si vienen lo que llamamos popularmente por acá los saboteadores, estamos pasando un buen momento y de repente alguien llega a torcerlo, removerlo. O sea, tú aquí no perteneces, fuera de aquí. Y vamos a ver ese fuera de aquí más adelante. El profeta se refiere a Kadosh Baruj Hu, cita donde dice, cuando hablas de vanidades, etcétera, más adelante en el texto de Isaías, fuera de aquí. Bien, entonces, nos rebelamos, decimos acá nosotros, nos rebelamos contra el Creador al seguir las fantasías e ilusiones de ego y no sus caminos y atributos, que son los que definen nuestra esencia y verdadera identidad. Tomamos consejo de los ídolos que creamos, ya sean ideologías, creencias, costumbres, hábitos, adicciones o apegos, con los que concebimos y proyectamos las maneras como afrontamos la vida y el mundo material. Preferimos seguir nuestras propias invenciones, lo que acabamos de decir, las fantasías e ilusiones de ego y las tendencias negativas en la conciencia, que el Espíritu de Dios de donde provenimos. Nos referimos a eso hace un momento. De aquí que las ilusiones engendren ilusiones que nos conducen a transgredir contra lo bueno de los modos y atributos de amor como manifestación material del amor de Dios. Versículo 2, capítulo 30. Que van a descender a Egipto y que no han preguntado a mi boca para refugiarse en la fortaleza del faraón, para refugiarse en la sombra de Egipto. Aquí hay una referencia dual a nuestro pasado en Egipto. Estábamos en el desierto y decíamos, no, pero aquí no vamos a morir, ¿acaso no hay tumbas en Egipto que nos vamos a morir en este desierto o nos vamos a ahogar en este mar? Mejor regresemos. Esa tendencia a regresar al estado negativo del cual Dios nos quiere liberar, nos quiere redimir. Entonces está haciendo una referencia directa a Egipto, a la cual hay que poner atención. Y entendamos Egipto no solamente, como diremos acá más adelante, como la personalización, la representación de la actitud egocéntrica ante la vida, sino de tendencias realmente inferiores en la conciencia. Hemos dicho que en nuestra tradición oral hemos aprendido de ella que Egipto era en su tiempo la sociedad más depravada que jamás haya existido en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros éramos esclavos, nuestros ancestros, en una tierra donde había depravación. Depravación moral, depravación sexual, depravación de principios. De una cultura extremadamente materialista, enfocada enfáticamente hacia lo sensual, hacia los placeres de la sensualidad, de los sentidos. Y éramos esclavos en Egipto. Entonces nuestro sabio dice, imagínense, éramos esclavos de una sociedad depravada, imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Acá Baruj Hu nos está diciendo, ustedes tienen la tendencia a irse hacia lo negativo. Quieren descender a Egipto. La Torah nos dice claro, cuando Jacob con sus 70 almas que bajaron a Egipto con Hakadosh Baruj Hu, descendieron a Egipto. Y el regreso, la entrada a la tierra prometida es un ascenso a Jerusalén, a la tierra prometida, a Israel. Entonces estamos hablando de un descenso espiritual y de un ascenso espiritual. Pero Hakadosh Baruj Hu trae la referencia de Egipto muy clara para que la tengamos en cuenta y no se nos olvide.
Si muchos tenemos, ¿no? Si preferimos quedarnos en los placeres y no necesariamente a veces son placeres, porque hay gente que es masoquista, de los sentidos, y no nos enfocamos a lo que realmente va mucho más allá de la sensación que podemos sentir a nivel físico, con ciertas emociones, ciertos sentimientos y ciertos instintos. Entonces la idea es de salir, de ascender a Egipto, es tomar esa conciencia y elevarla y hacerla, subordinarla, hacerla que sirva el propósito positivo que es lo más elevado de nuestra conciencia, que es lo positivo, lo sublime, lo delicado, lo que cura, lo que alivia, lo que aliviana, lo que nos hace sentir verdaderamente libres. O sea, que no sentimos las ataduras del cuerpo físico y del mundo material. O sea, las tenemos, pero no nos sentimos atados. Entonces, cuando dice van a descender a Egipto, o sea, es como un descenso a Egipto, como un ir y venir, ¿no? Vamos a pasar un fin de semana en Las Vegas, por ejemplo. ¿Qué es lo que se hace en Las Vegas? Entretenimiento, juegos de azar, diversión. La gente va y viene. Claro, en este caso es un contraste de muchas horas de trabajo, etcétera. Entonces la gente necesita entretenerse. Pero en este caso no estamos hablando de un entretenimiento debido al gran esfuerzo que hemos hecho durante 1, 2, 3 meses, 4 meses de trabajo. Necesitamos un descanso. En este sentido no es descanso, no es distracción, no es esparcimiento, no es solaz a partir de una carga de trabajo que hemos tenido. En este caso es cuestión de conciencia. Es decir, qué es lo que es positivo en nuestra conciencia, de lo que debemos abrazar y de lo que debemos estar viviendo cada momento, que es lo bueno de los modos y atributos de amor. O descender hacia las tendencias negativas, hacia la envidia, la lujuria, la crueldad, la indiferencia, la arrogancia, la ira. Son descensos. Cuando estamos hablando de descensos, estamos hablando de separación. Cuando estamos hablando del enojo de Dios, de la ira de Dios, es la separación, la distancia que está poniendo Él. Que mejor dicho, ponemos nosotros con Él, pero está poniendo Él debido a nuestra separación de Él. Que por qué Dios habría de enojarse, qué necesidad ha tenido. Él no es humano para estar enojarse. Él está ahí accesible a nosotros. Somos nosotros los que nos acercamos o nos separamos. Entonces hay que entenderlo así. Entonces, ¿qué pasa? Él nos regaña, somos sus hijos, hijos rebeldes, que no preguntan por la boca de Él. ¿Cuál es la boca de Él? Su palabra. ¿Cuál es su palabra? La Torá. Para refugiarse en la fortaleza del faraón. Imagínense, ustedes le llaman al faraón el faraón y su fortaleza. ¿Cuál sería la fortaleza del faraón? Estamos hablando de una tendencia de la conciencia. Nuestros sabios místicos, como lo haremos más tarde, ahora en un momento, igualan el faraón a la actitud egocentrista ante la vida. Recuerden que el faraón, cuando Moshe Rabbeinu llega, y llegan todos los embajadores, ¿quién es tu Dios? Oh, mi Dios es no sé quién, no vamos a mencionar nombres para no herir susceptibilidades de otras religiones. Hasta que llega Moisés y le pregunta, bueno, ¿y quién es tu Dios? Y dice, mi Dios es Dios único, uno y único, Hashem. ¿No? Y esto está en la Torah, esto no es Midrash, en la Torah. Y el faraón le responde, yo no conozco a ese Dios. ¿Qué es ese Dios? Nunca he oído hablar de él. Y más adelante uno de los profetas se refiere al faraón cuando dice, el río es mío. Él se creía un Dios, ¿no? Se creía un Dios que había inventado el río Nilo. Yo lo creé, yo lo inventé, es mío. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros sabios cuando empiezan a leer al faraón, lo que dice, esta es la conciencia egocéntrica. Entonces, ego, pero en pasta. ¿Ve qué pasa? Cuando estamos hablando de ego, estamos hablando de un ego mal encaminado, lo más natural. Entonces estamos hablando de fantasías e ilusiones de ego a partir de creencias y sentimientos de carencia.
de que queremos más, queremos de esto, deseamos esto, etc. Después consideramos que no tenemos, estamos vacíos, que somos pobres. De ahí viene el problema. Entonces, hacemos de la fortaleza, pues nosotros vivimos a partir del ego, a partir de la separación. El ego es lo que nos separa de los demás y de lo demás, lo que crea una distancia. Es que nos recuerda nuestro sentido de individualidad. Ahora, una cosa es, obviamente, somos individuos, el ego está ahí que nos dice, estamos separados, yo tengo mi espacio, tengo mi cuerpo y mi espacio. Está claro. Pero la idea es que esa separación no sea una separación que perjudique a la persona, que es egoísta, y a las personas con las que se relaciona. Ahí es donde está el problema. En otras palabras, como dicen también nuestros sabios en el Talmud, el buey salvaje, este toro salvaje que salió del corral y empieza a destruir los sembradíos de los vecinos. Y claro, el tipo tiene que pagar, ¿no? El dueño del animal tiene que pagar los daños causados. Entonces nuestros sabios se ponen a hacer una reflexión. Bueno, bien, ok, el caso está en que el tipo tenía un toro, tenía un perro, tenía un animal que perdió el control y dañó el huerto de un vecino. Eso está claro. Sin embargo, ellos dicen, bueno, ¿y esto cómo resuena en nuestra conciencia? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra conciencia? Entonces sacan la conclusión muy simple. Es el buey salvaje, o sea, el animal, el toro que se soltó, salió del potrero. Es el ego. El ego juega fuera de control, que destruye la propiedad ajena. ¿De qué estamos hablando de la propiedad ajena? Sentimientos, creencias, valores, principios. Destruido. ¿Cómo se recompensa eso? ¿Cómo se pagan esos daños? Interesante. Hay que pagar. Entonces, pongámonos a pensar, ¿qué pasa? Ellos dicen, bueno, ¿qué pasa con este animal? Ellos responden, hay dos opciones. ¿Se le deja suelto y sigue destruyendo? ¿O se le pone una yunta? ¿Qué pasa? El buey tiene la capacidad de arar un campo para ser sembrado y que sea productivo. O tiene la habilidad de destruirlo. Entonces dicen, bueno, ¿y cuál es la yunta? La yunta es la Torá. Esa es la yunta del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Ponemos al ego en cintura. Le ponemos la yunta a este toro salvaje, a este buey salvaje, que es la Torá, y construimos el campo de la vida. Está bien. O sea, no hay ningún problema con el animal. El problema del animal es si se le controla o no se le controla. O sea, que en ningún momento han dicho hay que matar al animal. No hay que caso de que hay que matarlo cuando es residente, cuando es peligroso y cuando lo ha hecho varias veces. Pero no vamos a entrar ahora a un debate talmúdico. Pero esa es la idea, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Acá para uno está diciendo, va para refugiarte en la fortaleza del faraón y en la sombra de Egipto. O sea, como si esa sombra protegiera, ¿no? Imagínense ustedes. Un llamado de atención. Acá Dios nos habla haciendo referencia al faraón y Egipto como los símbolos de la mentalidad egocéntrica. De hecho, descendemos a las tendencias y rasgos negativos en la conciencia cuando seguimos las fantasías e ilusiones de ego en vez de apegarnos a nuestro creador, sus caminos y atributos. Refugiamos nuestra entera existencia bajo la sombra de tendencias negativas en la conciencia. Las hacemos nuestras protectoras, como si protegieran. Versículos 3 y 4. Por lo tanto, la fortaleza del faraón se convertirá en tu vergüenza.
y el refugio en la sombra de Egipto para tu confusión. Normalmente cuando nosotros estamos en un estado adictivo, en un estado obsesivo, en un estado de apego, en un estado de adicción, no estamos hablando precisamente de drogas aquí. Estamos hablando de adicción a cosas que tienen que ver con nuestros sentidos. Adicción al sexo, adicción a la comida, adicción a ciertas emociones, como por ejemplo soberbia, como por ejemplo ira. No. Entonces, ahí es donde viene la confusión. Nos confunden, no podemos pensar claro. Cuando dices que la ira lo ciega, o la envidia lo ciega, o la indolencia lo ciega, no vemos nada positivo. Queremos simplemente sacar el provecho que los sentidos quieren que disfrutemos. Ahí vienen los problemas. Entonces, acá para uno dice, esa es tu vergüenza. Tienes razón. Ahora, ¿qué pasa con vergüenza? Vergüenza tiene que ver con identidad. O sea, las personas que se avergüenzan son personas que tienen cierto tipo de carácter. Entonces, tiene que ver con su identidad. Esto es clave. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros sabemos quiénes somos, no tenemos problema para avergonzarnos con ciertas cosas porque nosotros sabemos de que somos capaces, de que no somos capaces. Pero el problema es cuando hacemos cosas que se supone no reflejan quiénes somos verdaderamente. Yo soy una persona tan buena, tan generosa, tan inteligente. ¿Cómo es posible que haya caído tan bajo? Entonces no es, o se encuentra una persona, se encuentra uno, por ejemplo, comiendo sin control y de repente dice, hola, ¿cómo estás? Dice, oye, pero te desconozco. Dice, perdón, dice, tú no eres así. ¿Desde cuándo tú comes así de esa manera tan desaforada? Tú no eres así. Entonces eso es lo que nos está diciendo Hakadosh Baruj Hu acá. Dice, ustedes son hijos míos. Ustedes tienen una esencia de lo que es bueno. Ese es el dictum, la referencia. Para hacer, tener y hacer. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás haciendo lo contrario? ¿Por qué desciendes a Egipto? Es interesante porque nos estábamos acordando del caso de Adán y Eva después de cometer la famosa transgresión en el jardín del Edén. Le pregunta a Dios, ¿dónde estás? Y estás escondiéndose. Él dice, ¿por qué te escondes? Dice, porque estoy desnudo. No era parte de su identidad, su desnudez. Dice, yo no era así. ¿Qué pasa que ahora soy así? Cambió su identidad de sí mismo. Que se avergonzó. Entonces, nos avergonzamos cuando decimos, yo no soy así, no debía haber hecho eso, me da vergüenza decirlo o hacerlo, haberlo hecho. Bien, entonces, por lo tanto, la fortaleza del faraón se convertirá en tu vergüenza y el refugio en la sombra de Egipto para tu confusión. Porque sus príncipes están en Zoán y sus emisarios vienen de Anes. Decimos acá nosotros, somos plenamente conscientes de que nuestras cadenas y prisiones son las falsas creencias en las que vivimos. Nada más hay que mirar alrededor. Sociedad de consumo, cultura light, estatus social, políticamente correcto, modas, tendencias. Y nosotros decimos, ¿somos eso nosotros? ¿O somos producto de lo que el medio social en que estamos nos dicta? Entonces es interesante porque a este punto tenemos que hacer un inventario. Bueno, realmente yo soy producto de todo este ensamblaje socioeconómico, cultural, ideológico,
o mi identidad es otra. Entonces la gente empieza a buscar, ¿no? Bueno, ¿quién soy yo entonces? Yo no puedo ser producto de esto. Pues sí lo soy, es un hecho. Hablo un idioma, tengo una nacionalidad, me comporto de cierta manera, tengo este conocimiento, me desenvuelvo en la sociedad de esta manera, sobrevivo en la sociedad de esta manera. ¿Quién soy yo además de eso? Entonces, en nuestro caso, la Torá nos dice cuál es nuestra identidad de judíos. Entonces, regresamos ahí. Por voluntad propia o forzados, como está pasando hoy día. Las estadísticas revelaron que más de 50.000 judíos franceses emigraron a Israel entre este año y el año pasado. ¿Por qué? Porque ya no nos quieren en Europa nuevamente como no nos quisieron hace 60, 70 años antes del Holocausto. Apedrean sinagogas, apedrean a la gente que usa una kipá en la calle o que tiene la barba larga y cosas de ese tipo. Uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa aquí? O sea, no los queremos, regrésense donde ustedes son. Entonces, ¿qué pasa? Nos fuerzan a asumir nuestra identidad. Es interesante porque cuando estábamos aprendiendo hace 8 años, un rabino muy querido nos dijo que esto es muy cierto, ¿no? Que Hitler, cuando ascendió al poder, empezó a dar una serie de códigos, decretos hacia los judíos. Fíjense que no hemos dicho contra judíos, hacia los judíos. Y el rabino decía, todos los decretos que había emitido Hitler hacia los judíos en Alemania tenían que ver con judaísmo. Pertenecer a su comunidad, ser parte de su comunidad, ir al servicio religioso de su comunidad, no participar en actividades que no fuesen de judíos. Entonces no lo dejaban enseñar en las universidades, no lo dejaban cocinar en los restaurantes, no lo dejaban... Ustedes no son eso. Ustedes tienen su mundo aparte. Y eso fue lo que Hitler hizo. Porque la mayoría de los judíos en Alemania querían ser alemanes, se sentían alemanes y se querían sentir mucho más alemanes que Hitler. ¿En serio? Lo interesante, ¿no? Decía el rabino cuando nos estaba enseñando hace 8 años. Decía, cada decreto está dentro de nuestra halajá, de nuestras leyes rabínicas. Y eso es lo que nos están recordando los franceses ahora en Francia. Regrésense allá a su tierra, esa es su tierra, Israel, la mal llamada Palestina, y vivan allá y hagan lo suyo allá. Y así está en la Torá. La Torá en ningún momento nos ha dicho, les voy a poner en la tierra prometida y después van a coger un barco y van a emigrar hacia el norte y van a poblar Europa y se van después a Norteamérica y después van a Asia y después van a África. En ninguna parte de la Torá dice eso. Para nada, al contrario. Ustedes están acá, esta es su tierra, ustedes de aquí no salen. Esta es su tierra y aquí tienen que cumplir mi voluntad. Pues es interesante que ahora forzados regresan. Afortunadamente muchos también están regresando porque se han dado cuenta, han recuperado su identidad judía y dicen, vamos a regresar a lo nuestro, a nuestra identidad, a nuestra tierra. Y vamos a ver qué pasa. El vamos a ver qué pasa es, vamos a seguir lo que nos dice la Torá y vamos a ver qué nos depara Dios cuando ocupemos completamente nuestra tierra. Todo el pueblo judío esté viviendo en Israel. Veremos qué pasa. ¿Qué le pasa al mundo? Va a ser muy interesante. Pero la mayoría de los judíos en el mundo, muchos en Israel, no creen nada de esto. Creen que todo es circunstancial, que no, eso es locura de la gente, el antisemitismo, etc. No es real. Le pongamos atención.
Entonces Akadosh Baruj Hu nos dice, ustedes no tienen nada que ir a buscar a Egipto, no tienen nada que ir a buscar a Babilonia, pero si ustedes quieren ser como los egipcios y quieren ser como los babilónicos, váyanse. Y después, aténganse a las consecuencias del exilio, de la separación de nuestra esencia y verdadera identidad que incluye nuestra tierra. Bien, ¿qué decimos acá? Somos plenamente conscientes de que nuestras cadenas y prisiones son las falsas creencias por las que vivimos. Estas se hacen aún más evidentes cuando nos apegamos a ella al extremo de ser incapaces de discernir lo que es nuestra verdadera identidad, la confusión de la que habla el profeta, o Akadosh Baruj Hu, en este caso a través del profeta. No nos podemos escapar de los ídolos en los que nos hemos convertido. Cuando la gente dice, ese tipo es la indiferencia caminando, se convirtió en su ídolo. La envidia caminando, la soberbia caminando, se convirtió en su ídolo. Zoán y Hanes en este caso son lugares alegóricos referentes a cualidades y rasgos negativos, al igual que Egipto, que hablan de nosotros como príncipes y mensajeros de lo que nos hemos convertido. Y también estos lugares históricamente eran lugares que eran enemigos, ciudades o países o regiones que eran enemigas de Israel. Bien, versículo 5. Se avergonzarán todos del pueblo que no les aprovechará, ni los socorrerá, ni les traerá provecho. Antes les será para vergüenza y aún para reproche. O sea, cuando estamos hablando de las tendencias y fantasías de ego, las tendencias negativas en la conciencia, estamos hablando de las naciones. Cuando estamos viviendo las naciones, ellas realmente no nos compensan, nos desgastan. No nos compensan. Ni nos socorren, ni nos traen provecho, aunque eso es relativo. Algunos dicen que sí, bueno, me hice millonario cuando me fui a Rusia, ok. Antes les será para vergüenza y aún para reproche. Pero estamos hablando en este caso de tendencias negativas y rasgos negativos en la conciencia. Eso realmente no. Y nos reprochan, son objeto de oprobio, de rechazo. La misma negatividad nos reclama en algún punto. Si tú, ¿por qué me has llevado a esto? Ahora, estamos hablando de la negatividad como algo abstracto, pero al mismo tiempo algo a lo que nos hacemos adictos. Y algo a lo que nos hacemos sirvientes. Somos advertidos y alertados acerca de nuestras propias fantasías e ilusiones negativas, de las cuales no podemos hacer nada positivo para nuestras vidas. No podemos sacar ganancia o provecho de lo negativo, sino lo contrario. Perdemos cuando no vivimos en lo bueno como la verdad por la que tenemos que vivir para hacernos conscientes de nuestra esencia y verdadera identidad. Tarde o temprano nos damos cuenta que nuestra envidia, codicia, lujuria, ira, arrogancia, indolencia, indiferencia y crueldad, que no está acá, pero está incluida, son nuestra vergüenza. Estas eventualmente conducen nuestro sentido común y discernimiento a reprochar nuestros rasgos negativos con el fin de traernos de vuelta a lo bueno a donde pertenecemos. Versículo 6. La carga de las bestias del sur. Ojo con las alegorías. Pongan atención. A través de la tierra de la tribulación y la angustia de donde salen el león y la leona, la víbora y la serpiente voladora, cargan sus riquezas sobre los hombros de borricos y sus tesoros sobre las jorobas de camellos, para un pueblo que no saca provecho de ellos, de estas ilusiones, de estas riquezas. Supuestas riquezas. Las tendencias negativas, decimos nosotros acá, las tendencias negativas en la conciencia son las bestias que se convierten en nuestra carga, la carga del sur. Estas son la tierra de la tribulación y la angustia, donde somos atacados y devorados. En las fantasías e ilusiones de ego, parecen cargar riquezas y tesoros. Nos imaginamos, bueno, voy a conseguirme esto, voy a conseguirme aquello, voy a tener esto, voy a tener esto otro. Y se convierten en nuestra carga, nuestros ídolos pesados, de los que en últimas no tenemos ganancia ni provecho. Versículo 7. Porque Egipto ayuda en vano y para ningún propósito. Por lo tanto, he llamado a su arrogancia que permanece inmóvil.
O sea, que para uno está recordando, esto es vanidad, esto es una pérdida de tiempo. Quedarse anclado en la fantasía e ilusiones de los deseos sensuales y materialistas. Son pasajeros, no duran. Llega un momento en que te vas a hacer viejo o se te va a acabar la energía. ¿Y qué? Te queda el recuerdo nada más. O sea, la idea es hacer algo constructivo a partir de nuestros deseos. De eso hemos comentado antes y seguiremos comentando. De que en la era mesiánica, en la redención final, todas estas tendencias negativas, todos estos impulsos negativos, toda esta lujuria, toda esta envidia, toda esta codicia, toda esta ambición, toda esta arrogancia, toda esta ira y toda esta crueldad se van a tornar en cualidades y rasgos positivos. O sea, van a tener su yunta. Y la yunta es que discernimiento, intelecto, mente, sentimientos, emociones, pasiones, instintos, palabra y acción van a estar definidos por los modos y atributos de amor, por lo positivo. Esa es la idea. Entonces, este reclamo de Akadosh Baruj Hu es: todo esto negativo no te lleva a ningún lado. A ningún lado. Es interesante, dice, por lo tanto te he llamado a su arrogancia que permanece inmóvil. O sea, estamos realmente estancados ahí, no vamos a ningún lado. Nuestra vida se vuelve una repetición de la repetidera y no encontramos satisfacción en nada. Dios nuevamente se refiere a Egipto como arrogancia y soberbia. Estas son las ilusiones que creamos para hacernos creer que somos dioses, pero que son solamente vanidad sin ningún propósito. Son ídolos que nos inmovilizan y nos impiden encaminarnos, porque estamos atrapados en la ilusión de grandeza que nos hace sentir encima de otros. Versículos 8 y 9. Ve pues y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y grábala en un libro. Está hablando Akadosh Baruj Hu a Isaías. Para que quede hasta el postrero día, la redención final, para siempre por todos los siglos, que este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos, no llamas a Akadosh Baruj Hu. Hijos que no quisieron oír la Torah del Eterno. Literalmente dice Torah. Normalmente traducen instrucción o ley, pero es Torah en hebreo. Entonces pongamos atención, ¿no? Si estamos viviendo en mentiras, y Akadosh Baruj Hu nos dice que vivimos una mentira porque no estamos viviendo los modos y atributos que Él nos enseña en la Torah, tenemos que poner atención. Dios nos recuerda una y otra vez que somos nosotros quienes nos separamos de Él, al permitir que las fantasías e ilusiones de ego controlen nuestra vida. Podemos vivir toda la vida en nuestras propias invenciones, haciendo de estas un sueño eterno del que nunca despertamos. Nos pasa a muchos. Vivimos, crecemos, seguimos el juego social y finalmente nos morimos. Y nos llevamos satisfacciones o desilusiones o decepciones basado en la manera en cómo jugamos el juego de la vida instituido por las naciones, en este caso las referencias y rasgos negativos en la conciencia, envidia, codicia, lo que acabamos de mencionar. Y terminamos diciendo que los caminos y atributos del Creador en su Torah, estos son nuestra verdadera identidad. O sea, la idea acá todo tiene que ver con identidad. Nos llama mentirosos, nos llama que preferimos ir a Egipto en vez de estar en Israel. O sea, toda una serie de reclamos que tienen que ver con nuestra identidad. Que tienen que ver con nuestra identidad en el sentido de qué es lo que es relevante en la vida. Sacamos la conclusión de que lo que es relevante es el bien. El bien como emanación directa de los modos y atributos de amor. El bien como producto de una actitud de amor, como la misma que tuvo Akadosh Baruj Hu para hacer su creación. Y así estamos.
Bien, entonces que nos despedimos con esto, que pasen un resto de día muy pero muy feliz y también de semana muy pero muy bendecida. Shabbat Shalom y hasta la próxima.